libro de los Efesios, capítulo 4, versículos del 20 al 24. Y seguimos en la serie que llamamos En Él, en Él. ¿Quién es ese Él? Cristo Jesús, Cristo Jesús. La semana pasada estudiamos los versículos del 17 al 19. ¿De qué se trataba eso? Bueno, nos hablaban del viejo hombre, ¿ok? Y denominamos el sermón No andéis así, no andes así, ya no andes así. Estudiábamos nuestro caminar antes de Cristo y cómo era ese caminar. Era oscuro y era lleno de pecado. Y dimos una descripción de ese hombre. ¿Cuál era esa descripción del hombre? Bueno, dijimos que esa descripción del hombre tenía varios aspectos. Estaba lleno de vanidad, tenía un entendimiento entenebrecido, era un ignorante y era un insensible. Dijimos esas cosas de él. Y por estas razones Pablo nos exhorta a que no camináramos así, a que no andemos así. Efesios 4, 20 al 24 nos habla de otra cosa, de lo opuesto al viejo hombre, nos habla del nuevo hombre, Y nos llama a nosotros a tener una transformación completa, hacer un 180 grados de diferencia, opuesto a lo que es el viejo hombre. Estos versículos nos llaman a un abandono radical de sus antiguas costumbres y la adopción de una nueva identidad en Cristo. En un mundo que a menudo se conforma a deseos egoístas y pensamientos corruptos, este pasaje se erige como un llamado a la renovación, instándonos a despojarnos de ese viejo hombre y a renovar nuestra mente. Este pasaje también nos exhorta a despojarnos de los pecados pasados, a abrazar la verdad y revertirnos de justicia, santidad y verdad. Esto no es simplemente una superación personal, sino una metamorfosis divina, un renacimiento a la semejanza del Dios mismo. Al reflexionar sobre estos versículos, tenemos dos preguntas desafiantes que nos debemos hacer. ¿Ok? ¿Cuál es la primera? La primera es que ¿seguimos aferrados al pasado o estamos dando un paso completo hacia la nueva vida que Cristo ofrece? Se la vuelvo a repetir. ¿Seguimos aferrados al pasado o estamos dando un paso completo hacia la nueva vida que Cristo nos ofrece? Perdón, las dos preguntas están las dos allí juntas. ¿Ok? Entonces, vamos a responder esa pregunta. ¿Y cuáles son las características de ese nuevo hombre? Vimos las características del viejo hombre. ¿Cuáles son las características del nuevo? Bueno, la primera es que aprende a Cristo. El hombre nuevo aprende a Cristo. Una vez que hemos sido transformados por Cristo, ya no tenemos la mente del hombre viejo, ahora tenemos un tipo de mente diferente. Una mente nueva, una mente restaurada, una mente lavada por Cristo. Pedro la llama en 2 de Pedro 3:1 una mente pura. Una mente pura. ¿Qué significa eso? Significa que una mente renovada, una mente transformada, una mente diferente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Aprende a Cristo. ¿Qué significa aprender a Cristo? No aprender de Cristo, aunque está incluido ahí también. Aprende a Cristo. Aprender a Cristo es lo siguiente. Aprender significa que Cristo actúa a través de mí. Cristo ama a través de mí. Cristo sirve a través de mí. La vida que vivo no es mía, sino que Cristo vive en mí. Eso es aprender a Cristo, aprender a alguien, aprender a una persona. Como yo, dice el Señor, como yo os he hecho, haced también vosotros los unos con los otros. Amaos como Cristo nos amó. Si alguno dice que permanece en Cristo, debe andar como Él anduvo. Y la pregunta que nos debemos hacer en esta mañana, ¿andamos como Él anduvo todo el tiempo? No, imposible, ¿verdad? Porque la perfección la vamos a conseguir ¿cuándo? Cuando estemos en Él frente a frente. Andamos como Cristo, pensamos como Cristo, amamos como Cristo y servimos como Cristo. Ese es el nuevo hombre. No aprendí a Cristo para andar en la vanidad de mi propia mente. El viejo hombre. No aprendí a Cristo para tener un entendimiento entenebrecido.
el viejo hombre. No aprendí a Cristo para tener un duro corazón, el viejo hombre. No aprendí a Cristo para ser un insensible y cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Se acuerdan de esa palabra avidez la semana pasada? De que pecar pero con ganas. Eso es avidez. Nosotros aprendemos a Cristo para escucharlo, para ser enseñados por Él y para seguirlo. ¿Escuchó eso? Nosotros aprendemos a Cristo para escucharlo, para ser enseñados por Él y para seguirlo. En Colosenses, Pablo utiliza ese mismo verso, dice esa palabra aprendido, la gracia de Dios a través de Epafra, quien le había dado la instrucción sistemática en el Evangelio. Fíjense, Colosenses 1 del 6 al 7. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día en que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Aprenda a Cristo, hermano. Aprenda a Cristo. Entonces, Cristo mismo es el contenido de la enseñanza que los efesios estaban aprendiendo. Así como Él es el sujeto de la predicación y enseñanza apostólica, así también Él es a quien los oyentes aprenden y reciben. Aprender a Cristo y aprender de Cristo. Yo me acuerdo cuando yo estaba aprendiendo a hablar inglés, yo decía, en vez de explain me something, y eso no tenía sentido, es explain to me something. Cuando yo decía explain me, lo que quería estar diciendo era que explícame a mí. Por ejemplo, yo decía, Marta, mire, yo quiero que tú le expliques mi persona a Manuel. ¿Me explico? Aprender a Cristo es aprender Él, aprenderlo a Él, a su persona. Aprender de Él es aprender las instrucciones de Cristo. ¿Estamos claros? Entonces, Pablo no se queda allí. Dice en 1 Corintios 1:23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necesidad para los gentiles. En 1 Corintios 15, del 3 al 4 nos dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Esto significa que cuando los lectores aceptaron a Cristo como Señor, no solo lo recibieron en su vida, sino que también recibieron instrucción acerca de Él. ¿Ya entiende ya? Aprender a Cristo y aprender de Cristo. Aprender a Cristo y aprender de Cristo. Colosenses 2, del 6 al 7 describe algo similar. Dice, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Esto implica someterse a sus reglas de justicia y responder a su llamado a estándares y valores completamente diferentes de lo que han conocido. Ya se los expliqué la semana pasada. Es imposible decir que Cristo está en su corazón, pero que su palabra no significa absolutamente nada para usted. El pastor Nay lo estaba explicando bien chévere esta mañana. Venir a la iglesia no lo salva. Saberse la Biblia de arriba abajo no lo salva. Tener un montón de reglas y vivir como un santo no lo salva. ¿El que lo salva es quién? Cristo. El sacrificio de Cristo. Amén. Entonces, esa es la primera característica del nuevo hombre. Aprende a Cristo. La segunda es que es fácil, se despoja del viejo hombre. Ahí lo dice Pablo. Vámonos al versículo, no puse los versículos aquí, pero ahí, del 20 al 24.
En el 22, que cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Ahora el Señor nos está haciendo una demanda. Él está diciendo ahí, despójate del nuevo hombre. Él nos demanda a despojarnos de la antigua forma de vida. Este verbo despojar lo utiliza Pablo en el sentido de dejar algo, quitarse el vestido antiguo, despojarse o desechar de las obras de las tinieblas. Despojarse del viejo hombre. Romanos 13:12 nos dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Este término lo utiliza Pablo para referirse a la necesidad de dejar las cosas que caracterizan propiamente a alguien que no ha sido regenerado. Escucha eso. Este término lo utiliza Pablo para referirse a la necesidad de dejar las cosas que caracterizan propiamente a alguien que no ha sido regenerado. Mire, no es que usted va a trabajar por su salvación, porque Cristo lo salva a él solo, él no necesita su ayuda. Pero usted sí tiene que despojarse del viejo hombre. Hay una cierta responsabilidad allí. ¿Me explico? Porque despojarse es un mandato. Cristo no está diciendo, ya te despojé, no tienes que hacer nada. Usted tiene que vivir la vida en Cristo, hermano. La santidad es un proceso. Y nos tenemos que despojar de todo lo malo. Mire, yo me acuerdo antes de que el Señor me convirtiera, yo decía, pero es que a mí me gustan muchas cosas que yo estoy haciendo. Si yo me convierto, voy a dejar de hacer cosas que me gustan. Y yo tenía esa pelea con mi carne, pero ganó Cristo. Amén, amén. Siempre, siempre, siempre. Dice, no siempre. Eso es porque no fue elegido por él antes de la fundación del mundo. Ya me la estoy poniendo calvinista aquí. Me perdí. Ok, Colosenses 3 del 8 al 9 dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Desechad vosotros todas estas cosas. Dice Pablo, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje, soez de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. Por sus frutos los conoceréis. Mire, cuando yo me convertí en el año 2000 y había cierto entendimiento que había el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Y en aquel entonces yo lo creí, pero a medida que yo fui estudiando la palabra, ¿cómo que cristiano carnal y cristiano espiritual? ¿Qué es eso? O cristiano nominal. Y eso no existe, hermano. Porque bíblicamente hablando, si yo conozco a Cristo, yo tengo que vivir a la paz de Cristo. No perfectamente, pero mi deseo de corazón tiene que ser seguirlo a Él. No en perfección. ¿Cómo? No en perfección. No en perfección, no, por supuesto que no. ¿Quién puede ser perfecto? Nadie. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero bueno, Él nos manda a despojarnos de lo viejo. Primera de Pedro 2:1 dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. La demanda consiste en despojarse de la vieja naturaleza adámica o pecaminosa, propia del hombre, no regenerado, contaminada y esclavizada por el pecado, depravada, viciada en deseos engañosos, sin que ella pueda proceder nada bueno según Dios. Romanos 7, 17 al 20, que dice, hablando de él, así que ya no soy yo el que lo hace, dice Pablo, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer estar presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico.
Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Me entiende ya? El pecado que habita en nosotros nos aleja de hacer las cosas que queremos hacer porque queremos imitar a Cristo. El viejo hombre es incapaz de alcanzar la dimensión espiritual que Dios mismo demanda. No podemos. El viejo hombre no puede. El viejo hombre ha sido crucificado con Cristo y dejó ya de tener poder y autoridad sobre el creyente como algo plenamente hecho y consumado. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que es nuestro viejo hombre, fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Sin embargo, no nos olvidemos que en nosotros los creyentes todavía está la vieja naturaleza, que solo será erradicada de nosotros en la glorificación, cuando estemos con él frente a frente. No cabe duda que el poder de la cruz a través del Espíritu de Dios hace inoperante la naturaleza adámica a medida que nosotros vivamos en el Espíritu. Pero hay ocasiones en que esa naturaleza pecaminosa reaparece porque hemos dejado de depender de Jesús y nos arrastra a las viejas pasiones y concupiscencias de la carne. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Cuando quitamos esos ojos de Jesús, ¿qué pasa? Tambaleamos para otro lado. Pablo nos dice que caminemos en el Espíritu. ¿Ok? En nuestra vida somos alados. Por el Espíritu por aquí, la carne por aquí. ¿Quién va a poder más? Yo voy al Espíritu. Pero a veces la carne. Esa carne, como dice Pablo, hay que matarla. Porque dice Pablo que no quiero maldecir el versículo. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu vivifica. Aleluya. Entonces Pablo nos exhorta a vivir en el Espíritu. Fíjese, es interesante, el tiempo de esa palabra en el griego, despojar, significa la idea de ir despojando de la forma propia de la naturaleza caída. Ir despojando. O sea, no es que nos despojamos de una sola vez. Nos vamos despojando a medida que vamos creciendo en Cristo y nos vamos haciendo más santos, más santos y más santos. Ese es el proceso de la santificación. El creyente que ya es un nuevo hombre en Cristo va siendo conformado a Cristo por el Espíritu a lo largo de su vida para llegar finalmente al cumplimiento de lo predestinado por Dios para cada creyente, que es llegar a ser conformado a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Aleluya, aleluya. Una pausa pastoral aquí. Welcome, my brother. How you doing? Good. He promised me that he will come to church even though he doesn't understand any word in Spanish. My wife used to say, so don't feel bad. We love all people. Okay. El hombre nuevo tiene una mente renovada. Esa es la otra característica. El hombre nuevo tiene una mente renovada. Observe que el verbo renovar está en el tiempo pasivo. O sea que nos renovamos la mente nosotros. Es renovada por Cristo. ¿Okay? Lo que significa que el apóstol Pablo quiere decir que nos dejemos renovar. Colosenses 3:10 dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Segundo de Corintios 4:16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Es obvio que esta renovación es hecha ¿por quién? Por Dios, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. El mandato de renovación también se establece en el libro de los Romanos.
Romanos 12:2, un versículo bien famoso. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El hombre nuevo necesariamente tiene que tener una mente renovada, porque si su mente no ha sido renovada, entonces usted no es hombre nuevo. Usted no es hombre nuevo. La renovación de la mente implica necesariamente la renovación de la forma de pensar. Nuestra forma de pensar tiene que ser distinta de la del hombre viejo, ¿sí o no? El hombre viejo decía, si alguien me hizo daño, yo le voy a hacer daño también. El hombre nuevo me dice, si alguien me hizo daño, le voy a poner la otra hojilla y lo voy a amar también. Si antes robaba, el hombre nuevo ya no roba. Si antes era un orgulloso, ahora soy humilde. Amén. Solamente una sola persona dijo amén. 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 O los hombres son, o es el mismo. El hombre viejo igual hombre nuevo. No. El hombre viejo, el igual pero con la rayita que dice, me estoy metiendo con mi matemática, pero bueno. El hombre viejo es distinto al hombre nuevo. Amén. Cristo te hace hombre nuevo. Pablo nos está exhortando a despojarnos de ese hombre viejo, lo que equivale a ¿qué? A no adaptarnos al esquema del mundo, hermano. Si nosotros nos adaptamos al esquema del mundo, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos haciendo amigos del mundo. Y las cartas de Juan que dice, somos enemigos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Amén. La transformación exige dejar de vivir al estilo del mundo. Gálatas 1:4. Que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dios, por lo tanto, nos exhorta a dejarnos renovar nuestra mente por medio del Espíritu Santo, porque esa renovación es indispensable para ajustar nuestra conducta y vivir de acuerdo a nuestra nueva vida en Cristo. Amén. Y la cuarta característica del nuevo hombre es que es creado en justicia y santidad y verdad. Ahí, bueno, yo no pude sacar las copias de los puntos porque la copiadora no estaba funcionando. Pero es creado en justicia y santidad y verdad. Fíjese la última parte del versículo 24, dice: y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre creado en Cristo como imagen de Dios manifiesta tres aspectos propios de esa nueva creación: justicia, santidad y verdad. Dígalo conmigo: justicia, santidad y verdad. En otras palabras, el nuevo hombre es justo, santo y verdadero, y así es como se lee en el griego. Aquí nos está diciendo santidad de la verdad, pero en el griego es justicia, santidad y verdad. La justicia que se expresa no es la propia del creyente, sino la de Dios en Cristo Jesús. Amén. Mire, en Cristo somos hechos justicia de Dios. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos ¿qué? Hechos justicia de Dios en él. Amén. Justicia, santidad y verdad. Esta es la justicia con respecto a las demás personas y el mismo mundo, pero también comprende necesariamente el aspecto de justicia con respecto a Dios y a los hermanos, que se traduce como muchas veces por piedad e incluso por fidelidad, la fidelidad de Dios. Lo vimos en la última canción. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable. Y lo otro es la santidad. La santidad. La santidad no es la que responde a apariencias religiosas, sino la santidad de Jesús operada en el cristiano por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Cuya expresión visible tiene que manifestarse a todos los aspectos de la vida. Alguna vez escucharon unos creyentes que decían:
Mi corazón está convertido a Cristo, pero mi cartera no. ¿Sabes lo que quiere decir con eso, verdad? Que no es un buen dador. Que no es un buen dador. Pero hay ciertos aspectos de nuestra vida que no están completamente entregados a Cristo, ¿sí o no? Lo otro que nos dice Pablo es que el creyente es verdadero porque está en la verdad que es Cristo mismo. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Somos creados, nos dice Pablo, en justicia, santidad y verdad. Colosenses 1:5 nos dice: a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes de la palabra de verdad, el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de Jesús. ¿Quiénes vieron yo nunca he visto la película completa, pero las Crónicas de Narnia? Yo no la he visto completa, pero leí ciertas cositas. En la quinta crónica de Narnia, la travesía del viajero del alba, Edmundo, Lucía y su primo mimado Eustacio, yo traduje los nombres como me parecieron en el español, son convocados para ayudar en una búsqueda en el mar del Este. En el camino, Eustacio es tentado por un tesoro encantado y se convierte en un dragón. El desesperado dragón acepta la ayuda del gran león Aslan, que es Cristo, rey de Narnia. Pero Eustacio solo puede liberarse permitiendo que las garras de Aslan desgarren dolorosamente la carne del dragón, el viejo hombre. Cristo tiene que desrasgar ese viejo hombre de nuestras almas, de nuestro espíritu. Bueno, sigue. Agradecido por su liberación, Eustacio elige convertirse en un mejor niño. Recibir el regalo de la salvación de Dios a través de Cristo es un evento único. Pero llegar a ser como Él a menudo requiere sufrimiento y lucha. Implica dejar atrás los viejos hábitos pecaminosos y reemplazarlos con nuevos hábitos. Pablo escribió: en cuanto a su pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que se corrompe, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. ¿Será posible que Dios esté usando la amable reprimenda de un amigo para desecharse de un hábito pecaminoso en tu vida? Sí. ¿Será posible que Dios está permitiendo una dolorosa prueba en tu vida para que te des cuenta que estás ofendiendo al Dios del cielo, del universo, con tu pecado? Te voy a repetir esa pregunta. ¿Será posible que Dios está permitiendo una dolorosa prueba en tu vida para que te des cuenta que estás ofendiendo al Dios del cielo y del universo con tu pecado? Es posible. Es posible. El Salmo 107 dice que el Señor envía la tormenta. No solamente Satanás. Las tormentas de Satanás vienen porque el Padre las permite. Amén. Entonces, hermano, cuando estamos en ese tipo de pruebas, hagámonos una pregunta. ¿Por qué esto está sucediendo? ¿Tiene Dios una idea? Bueno, Dios tiene la idea, pero digo, ¿qué está tratando de hacer Dios en mi vida en este momento? Puede ser que te esté preparando para que tú le prediques el evangelio a alguien, no lo sabes. Pero si no oras con Él, si no tienes una relación con Él, ¿cómo vas a hablar con Él? No se puede. Entonces el nuevo hombre requiere esas características. Y el viejo hombre hay que desecharlo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús te doy las gracias porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios excelente, un Dios lleno de paz, de justicia, de santidad y de verdad. Señor, ayúdanos a caminar en esa verdad día tras día, porque Pablo dice que caminemos en el Espíritu. Señor, y tu palabra es más dulce que la miel, tu palabra es perfecta, tu palabra desargulle, tu palabra, Señor, nos alienta, tu palabra nos critica, y permitamos que esa palabra se incruste en nuestros corazones, Señor.
y tú nos renueves nuestras mentes y renueves nuestros espíritus. En el Salmo 119 existe la palabra vivifícame, Señor. Y la quiero repetir en esta mañana. Vivifícanos a todos en esta mañana con tu palabra. Y permite que sea un nuevo día, unas nuevas misericordias, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.